Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Andrea Lombana. En el día de hoy hablaremos sobre las estructuras organizacionales. Es otro tema que hace parte de la planeación estratégica. ¿Qué son las estructuras organizacionales? Es un sistema que se utiliza para definir la jerarquía dentro de una organización. ¿Qué es jerarquía? Pues organizar el nivel de mando y de responsabilidades en los diferentes, digamos, niveles cuando hablamos de organización, pues de estructura organizacional o en las diferentes divisiones o en los diferentes departamentos, de acuerdo al tipo de estructura que se obtenga. Esta estructura organizacional le permite a la empresa dividir las personas, las responsabilidades y en parte, digamos de una manera no directamente, los recursos para cumplir con los objetivos que se planteó la empresa. Se dice que una estructura organizacional se asemeja a un carro. Un buen carro permite llegar a un destino y según sus condiciones, gracias a él se alcanzará la velocidad o fuerza o agilidad. Es por eso que pues, la estructura organizacional nos permite llegar a los objetivos si se escoge la adecuada y si se aplica de manera adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces no es coherente con la estructura, digamos, con el core de la empresa, con el objetivo de la empresa, con su misión y con su visión, y por ende lo que hace es generar demoras, cuellos de botellas, inconvenientes tanto en los procesos internos como en los procesos externos. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de una organización interna, tiene mucho que ver con los servicios que se prestan hacia los clientes o con los servicios que finalmente, con los productos que finalmente pues vamos a vender. Entonces tenemos unos tipos de estructuras organizacionales. El de ellos es el lineal o militar, en donde solamente una persona tiene el poder de la toma de decisiones. Es esa persona quien distribuye todos los trabajos y responsabilidades a los subordinados o a sus colaboradores, ¿sí? Y pues estos mismos tendrán que reportar solamente a ese jefe único, pues el reporte de sus trabajos o de sus tareas asignadas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es solamente una persona la que tiene que tomar las decisiones, por lo tanto que digamos se facilita, no necesitamos todo un proceso que pase por 3 o 4 pasos para llegar a tomar una decisión, sino que solamente está en cabeza de una persona. No hay conflictos de responsabilidad porque hay un solo jefe y él es el que asigna las responsabilidades, por tanto sabe, digamos, cuál será el trabajo de cada uno de sus colaboradores. Es sencillo y es útil para empresas muy pequeñas. Desventajas que es muy rígida, por lo que estamos que, digamos, la cabeza y la toma de decisiones pues está a cargo de una sola persona. No fomenta la especialización, es decir, que el jefe puede poner como esas tareas según su criterio, ¿cierto? Y no de pronto basados en unas fortalezas de cada uno de sus empleados. Este pues es un ejemplo de la estructura lineal en donde vemos un gerente general quien tiene toda la responsabilidad y la autoridad sobre el supervisor y sobre los empleados. Luego encontramos la estructura funcional. Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor número posible de funciones. Es, digamos que todos hagan el menor trabajo posible para que se haga de la mejor manera. ¿Cuáles son las ventajas? Que tenemos mayor especialización, se obtiene la más alta eficiencia de la persona porque al tener menos tareas, pues suponemos que la van a hacer mejor. La división del trabajo es planeada y no incidental, o sea, no se le ocurre de un día para otro, sino que está basado, pues, digamos, en un estudio un poquito más detallado. Disminuye la presión sobre un solo jefe por el número de especialistas en cada organización o en cada sección de la empresa. Dificultades o desventajas, pues va a ser más difícil localizar o fijar la responsabilidad sobre algo al tener, digamos, tantas actividades divididas en las diferentes estructuras de esa empresa. Se viola el principio de la unidad de mando porque varias personas van a estar a cargo de diferentes, digamos, actividades. Y no aclara la definición de la autoridad que da lugar a razonamientos de jefes. Si bien hay un jefe o un gerente
que otorga esas responsabilidades, pues dentro de esa especialización se genera también como otra serie de responsabilidades que se van otorgando a lo largo de la estructura. Entonces acá hay un pequeño ejemplo en donde pues las actividades que deben realizar los obreros. Entonces está el abastecimiento de materiales, el control de calidad, adiestramiento, mantenimiento, vigilar disciplina, itinerario, tarjeta de instrucción y tomar tiempos. Entonces podríamos ver que por un lado estaría la parte administrativa que tiene que ver con los obreros y por el otro lado ya la parte más operativa. Luego encontramos la organización de staff. Esto me parece muy interesante, ya que es una mezcla entre la lineal y la funcional que veíamos anteriormente. Y tiene en cuenta, digamos, ya muy en cuenta los objetivos que tiene la empresa y hacia dónde se dirige. ¿Qué es esa organización de staff? En donde todos los órganos se orientan hacia el exterior de la organización, donde se sitúan sus objetivos, mientras que el staff se orienta hacia asesorar los órganos dentro de la compañía. Entonces ya vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir ver más claro qué es. Las ventajas: logra que los conocimientos de expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas. Digamos que el staff actúa como asesor ante la toma de decisiones de los jefes que están en cabeza en diferentes aspectos. Hace posible el principio de la responsabilidad y de la autoridad, porque está muy claro quién está a cargo de qué. En las desventajas: puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones, por falta de un respaldo inteligente para la aplicación de sus recomendaciones. Entonces, si bien hay un staff de expertos que están orientando a la empresa hacia su objetivo, pues no queda claro dónde está la responsabilidad de aplicar o no eso que sugiere el staff. Entonces acá vemos un ejemplo. En la parte de arriba vemos una organización funcional, tenemos un gerente, una secretaria, finanzas, producción y ventas, ¿no? Como unos departamentos, digámoslo así. Y debajo del gerente encontramos un staff. Ese staff es el que se va a encargar de orientar la toma de decisiones ¿hacia dónde? Hacia los demás puntos: finanzas, producción y ventas en este caso. Entonces esta puede estar conformado, por ejemplo, por el director de finanzas, por el director de producción y el director de ventas, ¿sí? Quienes son los expertos en cada caso y van a apoyar al gerente para tomar las mejores decisiones y poder cumplir con los objetivos de la empresa. La organización matricial también es un tipo de organización muy importante. Recordemos que todos los tipos de organizaciones son muy válidos. Lo que hay que tener en cuenta es cómo es mi empresa, qué es lo que quiero lograr y cuál se acomoda mejor. No es que ninguno está mal. Probablemente en una empresa pequeña pues va a funcionar el primero que vimos, ¿cierto? Que es el lineal, pero de pronto tenemos una organización en donde me va a funcionar la matricial. Consiste en combinar la departamentización, es decir, como la división que veíamos a otras, por productos o por servicios con las funciones. Entonces acá vemos un ejemplo. Tenemos, digamos, el departamento de ingeniería, el departamento de marketing, el departamento de producción y el departamento de proyectos. Debajo de cada uno pues van a existir unas personas, en este caso como el ejemplo, o van a existir otra serie de departamentos. Lo que hacemos es combinar las personas de cada uno de esos departamentos para la consecución de un proyecto. Entonces, si yo tengo una empresa en donde desarrollamos proyectos constantemente, una empresa de publicidad, una empresa, no sé, ¿cierto?, donde tengo que hacer unos entregables todos los días, pues yo conformo equipos basados con 2 de ingeniería, 1 de marketing y 1 de producción. Y pues así vamos a, digamos, potencializar esos equipos de trabajo de la mejor manera. La organización divisional, utilizada por las grandes organizaciones que han crecido diversificando sus productos o sus mercados. Esta división, como lo vemos acá, puede ser por departamentos, como lo veíamos antes, de acuerdo a los productos,
áreas o clientes o departamentos. Entonces es cuando encontramos grandes empresas con la división, por ejemplo, de regionales, para el caso de Colombia. Entonces tenemos una división de la región central, de la región pacífica, ¿sí? Porque son muy grandes, manejamos muchos clientes o muchos productos y necesitamos áreas específicas que se encarguen de todo eso. O por ejemplo manejamos muchas líneas de productos, entonces manejamos, si estamos hablando de Alpina, por ejemplo, entonces vamos a trabajar jugos, vamos a trabajar leches, vamos a trabajar, sí, diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque son muy grandes y con una sola estructura nos quedaría algo complicado entrar a controlar las funciones de cada miembro de esa organización. Las ventajas o inconvenientes. Se suele señalar que se presentan las siguientes ventajas: mejora la asignación de capital y dispersa el riesgo. Al estudiar exactamente cada una de esas divisiones, pues vamos a ver cuál es el capital que necesita cada una de ellas para cumplir con los objetivos dispuestos. Se reacciona fácilmente ante los cambios. Cada una de las divisiones puede trabajar independientemente sin, digamos, desvincularse de las directrices de la empresa como tal, es decir, sin olvidarse de la misión y de la visión que contempla toda la empresa a la cual pertenece. Se puede llevar a que las divisiones maximicen sus objetivos, lo que ya estábamos hablando, pero en algunos casos no cumplan con los de la organización. Entonces se dividen tanto, son tan independientes esas divisiones o esas regionales, que solitas ellas son muy buenas, pero cuando queremos vincularlas, cuando se les da proyectos que involucran ya, digamos, que tienen que ver con la misión o la visión de la empresa, pues a veces se tienen, digamos, problemas. La separación y autonomía de las divisiones puede crear conflictos y dificultar la reasignación de recursos. Entonces, si bien es cierto, es muy importante esa independencia de estas divisiones, siempre debe haber un control por parte de la casa matriz, digamos, de una empresa más grande o de la empresa central que está haciendo el control y pues básicamente esté recordando dónde es que se trabaja y a dónde se quieren llegar y que somos parte de todo un equipo. Es lo más importante de esta. Entonces aquí vemos un ejemplo. Entonces en la parte de arriba está el CEO de esta compañía. Tenemos 4 divisiones y en cada una de las divisiones pues están los mismos departamentos, ¿no? Entonces la división A, operativo, marketing y finanzas, lo mismo en la división B, C y D. Esas divisiones pueden ser, como les decía, por países, por ejemplo, Colombia, México, Costa Rica, Puerto Rico. ¿Sí? O pueden ser por departamentos o por ciudades o por líneas de producción, ya de acuerdo a cómo esté organizada la empresa. Hasta aquí entonces pues terminamos el tema de estructuras organizacionales. Espero que les haya sido pues de su agrado, que les haya quedado claro. Recuerden que lo importante es analizar el tipo de empresa y pues escoger la estructura organizacional más adecuada. Muchas gracias.